Bienvenido a Asesoría de Licitaciones. Hoy te voy a mostrar cómo es el proceso para un proponente plural, ya sea consorcio o unión temporal, presentar procesos en SECOP 2. Como ves, estamos viendo nuestra pantalla porque voy a explicarte cómo se hace tradicionalmente y cuáles son esos cambios que se vinieron adaptando a partir de finales del 2000. Lo primero que vamos a hacer es ir obviamente a la página de Colombia Compra por la plataforma del SECOP 2. Hay dos opciones de registrarse como proponente plural y la primera va a ser esta que dice regístrese en el SECOP 2. ¿Qué pasa entonces con el registro cuando lo hacemos paso a paso de esta manera? Resulta que nosotros tenemos dos formas de hacerlo y esta es la primera, pero acá debemos entonces poner los datos de ese proponente plural o los usuarios y la contraseña y debemos de buscar el proponente plural. Pero entonces cuando nosotros lo estamos haciendo acá, lo más probable es que como ya pasamos el primer paso, que es el registro del usuario, que sabemos que se recomienda que sea el representante legal, luego el segundo paso, que es el registro, y el tercero sería crear o solicitar acceso a una entidad. En este caso, no podríamos registrar el consorcio o la unión temporal si ésta no tiene NID, porque va a ser un documento o un dato obligatorio para poder hacer el registro. Por lo tanto, esta no es una opción recomendada, puesto que igualmente nos tocaría otra vez hacer el usuario y la contraseña para poder vincularlo a la unión temporal o consorcio. Y ya cuando estamos hablando de dos pares, es decir, tenemos una empresa A y una empresa B que se quieren registrar, es necesario que ambas estén registradas en el SECOP 2. En ese orden de ideas, al estar registradas, ya todas dos tienen un usuario principal con el que están ingresando. Entonces, sería un doble trabajo. Por lo tanto, yo no recomiendo esta opción, sino la segunda. Solo la estoy mostrando para que se sepa que se puede. La segunda opción es directamente ir a la página de inicio. Vamos a buscar por acá, vamos a poner en este caso la empresa, que una de las empresas sea la que cree la unión temporal. ¿Esto por qué pasa? Porque resulta que una de las dos va a ser el líder y de esta forma es más fácil editar y crear la unión temporal o el consorcio. Entonces vamos a ir a la parte de búsqueda, menú, y vamos a ir al directorio de SECOP. Recordemos siempre que para poder crear un consorcio, una unión temporal, siempre debe haber más de una empresa que se presente, porque si no, no sería una asociación, y lo vamos a hacer con uno, dos, tres, no hay un límite real. Pero sí vamos a tener en cuenta que para poderlo hacer, siempre debe estar esa otra empresa registrada. Si no, podemos hacerlo por este lado, donde dice invitar proveedor, y ahí vamos a invitar a que el proveedor haga parte de todos los proponentes que están registrados en el SECOP 2. En el caso de que sí esté registrado, entonces vamos a crear un proponente plural. ¿Cómo nos damos cuenta que el proponente está registrado o no? Aquí podemos perfectamente poner el NID o el nombre de la empresa. En este caso, yo voy a poner mi número de NID y ahí me debe aparecer si la empresa está registrada. En este caso, obviamente estoy registrada. Entonces vamos a hacer la creación del proponente plural. Cuando vamos a hacer la creación del proponente plural, nos va a pedir unos datos que, como lo podemos ver acá, son obligatorios porque tienen el asterisco rojo. En ese caso, los que no son obligatorios son, por ejemplo, el tipo de documento, porque sabemos que una unión temporal o un consorcio se va a registrar en la DIAN para tener su registro único tributario y su NID si se llega a ganar el contrato, pero en este momento estamos hablando de que vamos a presentar la oferta y hay una posibilidad de ganarnos o no ganarnos el contrato, entonces por eso simplemente lo vamos a dejar sin diligenciar. Esta va a ser una de las formas más fáciles de llenarlo. Como les mostraba anteriormente, la primera opción siempre les va a pedir obligatorio el NID, en este caso no, y es mucho mejor por esta parte porque no tenemos un NID de esa unión temporal. Aquí vamos a agregar el nombre abreviado, tipo de entidad. Entonces, miren que si yo despliego, me va a pedir consorcio o unión temporal. Yo puedo poner cualquiera de las dos dependiendo cómo lo voy a crear. Y luego el nombre del proponente plural. Entonces, yo puedo poner aquí UT, ejemplo, digámoslo así. En este caso no lo voy a crear porque ya vieron en un videos pasados cómo es el proceso para eliminar esta unión temporal, que hay que hacer un procedimiento solicitando a Colombia con Proficiente que elimine la unión, porque si nosotros la creamos y después no la queremos usar, va a ser mucho más difícil
de borrarlo. Entonces, en este caso, yo solamente lo voy a hacer de ejemplo. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Resulta que hace algunos años, si yo ingresaba acá a este ítem de integrantes, simplemente nosotros agregábamos al integrante y ya con eso era suficiente que ambas partes tuvieran su propio SECOP 2 como empresas por separado, ya sea una unión temporal o una persona jurídica o una persona natural, ambos se pueden unir. Pero resulta que a partir del 2022, cuando nosotros agregamos aquí a esas empresas, hay un cambio sustancial. ¿Y cuál es el cambio sustancial? Que se necesita que la otra parte, entonces cada uno de los consorciados o de los componentes de la unión temporal tienen que aceptar la invitación, es decir, a ese representante legal de la otra empresa, que no es la que está creando la unión temporal, le va a llegar un mensaje de correo electrónico en el cual tiene que aceptar que va a ser parte de esa unión temporal o consorcio. En este caso sabemos que se llaman proponentes plurales. En ese caso, esa persona debe aceptar esa condición. Si no la acepta, puede rechazarla y podemos modificar la unión temporal que creamos agregando otro integrante de ese consorcio unión temporal. Pero este paso de aceptar o rechazar la solicitud para crear un proponente plural es completamente obligatorio. Antes no lo era, ahora sí. Entonces, puede que en esto, si dejamos para lo último crear la oferta para empezar a subir la documentación por la unión temporal o consorcio y no caigamos en cuenta que se necesita el paso de que mi otro socio o otro consorciado deba aceptar, entonces lo más probable es que me pueda coger el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener en cuenta este paso para poder empezar a organizar la oferta. Recordando que cuando nosotros estamos presentando una oferta por proponente plural, repito, consorcio, unión temporal, la oferta se presenta por ese nombre. Es decir, yo no puedo presentarla, digamos, Pepito Pérez es el proponente 1 y Pepito Zúñiga es el número 2. Entonces, este no puede presentar la oferta por sí solo, ni el otro tampoco la puede presentar por sí solo. Para que esa oferta sea válida, debe estar creada a nombre de la unión temporal o consorcio. Por lo tanto, por eso es que tenemos que crear un usuario, un usuario para ingresar a nombre de esa unión temporal. Entonces, en este caso, dejando claro esas partes, vamos a buscar, entonces en este caso voy a buscar, obviamente, el mío, que es el principal. Yo lo busco y lo selecciono. Ok, ya quedó ahí. Miren que ya en el estado está apareciendo la ventanita o la opción de aprobado. Ven acá, sale aprobado. Este no era lo que tenía que coger. Este aprobado es el que sale acá. Luego de que ya seleccionamos todas las empresas que hacen parte del consorcio en la unión temporal, ya vamos a editarlos, identificando cuál es el porcentaje de participación de cada uno y de esa manera también vamos a establecer cuál va a ser el líder del consorcio en la unión temporal. En este caso lo vamos a hacer paso a paso para que quede muchísimo más claro. Voy a agregar a otra persona, que esto es también que me lo preguntan mucho, puede haber una persona natural que se una con una persona jurídica o una persona jurídica con una natural, evidentemente sí. Entonces aquí ya le voy a decir editar usuario y en ese usuario voy a poner que este tiene un 50%. Recordemos que esto tiene que sumar un 100%, es líder y dice que está aprobado. ¿Por qué? Porque yo fui la que creé la unión temporal. Mientras que la otra empresa, si yo le digo editar usuario, tengo que decirle cuál va a ser el porcentaje de participación y miren que me dice pendiente. Obviamente no puede ser líder porque no pueden haber dos líderes. Yo no puedo empezar a presentar ofertas hasta que que sea el otro integrante, acepte esa solicitud. Luego, entonces, después de eso ya viene una información general en donde tenemos unos datos obligatorios, pero otros son opcionales, como el logotipo y el sitio web. Pero lo que es el país y la ubicación debemos agregarlo. La ubicación va por esta lupita en donde nosotros vamos a buscar, no, vemos que nos salen muchas cosas ahí, pero vamos a buscar Colombia y buscando Colombia vamos a seleccionar la ubicación de donde estamos. Por ejemplo, en este caso sería Medellín, aceptar. Y la dirección y el correo de la oficina, no es necesario alguno más.
En los documentos relacionados es importante que nosotros agreguemos el documento de conformación de unión temporal o de consorcio, que su modelo lo podemos encontrar en los procesos de contratación que vamos a presentar dentro de los anexos o formatos o adjuntos del proceso. Una vez ya todo esto está diligenciado, vamos a poder darle crear y así va a aparecer el registro de tu unión temporal. Por ejemplo, aquí aparece unión temporal de prueba y yo me puedo pasar del mío a la unión temporal y miren que él empieza a cargarme como unión temporal y ya me va a mostrar toda mi información, pero como proponente plural, no como mi empresa solita. Entonces, si yo me voy para acá, miren que me va a mostrar que eso es una unión temporal que yo hice que era de prueba, quién la hizo y quién estaba como la segunda parte. Y aquí miren que ya me aparece todo el escritorio del SECOP 2, pero directamente organizado para que yo presente las ofertas a nombre de la unión temporal, no a nombre de cada uno por separado, porque eso no va a ser válido. Entonces vamos a tener en cuenta los cambios que se tuvieron en el año 2022 para poder aceptar las solicitudes como proponentes plurales y así poder presentar nuestras ofertas de una manera más efectiva en este nuevo año y obviamente licitando por nuestros sueños. Ya saben que si tienen dudas me comentan acá y no se olviden de darle un gran me gusta para que podamos seguir subiendo toda esta información tan interesante